¿Locura o genialidad? Dime tú qué opinas porque yo ya no sé qué pensar. Y es que imagínate estar en esta posición donde estás totalmente dominando a tu oponente. Fíjate, tienes un alfil en H3 amenazando la torre, presionando el enroque, una dama en G5 bien situada, lista para unirse a ese ataque, presionando por G3, por toda esta diagonal. Tienes además dos excelentes torres, una por F8 presionando por F2 y la torre de 8 presionando el alfil de E2, y donde encima si tu rival hace la jugada más lógica, torre 1 para salir de esa amenaza y traer la torre a una casilla donde también ayuda a defender el alfil de E2, vendría la brutal torre por F2, una jugada que decide la partida. La torre entra y destroza el enroque de tu oponente, de que jamás puede ser capturada porque dama E3 es jaque mate. Dime, ¿por qué en esa situación, con toda esa ventaja, con toda esa iniciativa, cuando tu rival te hace la jugada F4, única jugada para evitar todos estos temas y de paso ganar un tiempo al amenazar la dama, en vez de jugar la lógica jugada dama C5 jaque, aprovechando esta nueva debilidad y forzando a que tu rival te juegue la jugada torre F2, donde podrías continuar con toda esta presión jugando, por ejemplo, torre 3 para seguir con torre F8, doblar torres, presionar en E2 o incluso la más bonita G5 aprovechando esta clavada sobre la torre para venir a presionar con todo sobre el peón de F4 y el enroque de tu oponente. Resulta que a este F4 las negras decidieron jugar la jugada alfil por F1, entregando la dama a cambio de una torre. Y sí, van a mantener ese ataque, van a tener toda esa iniciativa, pero es que ya la tenían antes. ¿Qué necesidad había de entregar esa dama? Sobre todo teniendo en cuenta que una vez nos la capturen, no hay ningún remate directo. ¿Y por qué? Si le pongo esta posición a Stockfish, me dice que alfil por F1 es la mejor jugada de la posición, es una jugada brillante y es pura genialidad. Pues atento porque hoy te traigo una partida que es brillante de principio a fin y que tiene uno de los remates más surrealistas y espectaculares de la historia. Y es que desde la apertura vas a ver cómo las negras empiezan a jugar consiguiendo la iniciativa, creando problemas a tu oponente en cada jugada hasta llegar a un punto donde se pueden permitir este tipo de genialidad. Veámoslo porque seguro que aprendemos para aplicarlo en nuestras partidas. La partida empieza con D4 y tras caballo F6 y C4 viene la jugada D6. Las negras plantean la defensa india de dama antigua y tras caballo C3 viene la jugada E5, el único momento de toda la partida donde las blancas van a poder respirar, y es que aquí tienen la oportunidad, porque en esta apertura se da esta situación, donde las blancas pueden continuar con la jugada peón por E5, de manera que tras peón por pueden jugar dama por D8, cambiando damas y llegando a un finalito que está muy pero que muy estudiado por la teoría y donde se considera que las negras pues bueno, consiguen cierta igualdad y da paso a una batalla muy interesante, pero de un tipo muy diferente a lo que vamos a ver en esta partida, ya que las blancas continuaron con la jugada E4, otra jugada muy lógica en esta posición, donde el blanco simplemente busca consolidar su centro, algo que las negras, como vas a ver, no solo no van a permitir, sino que van a empezar ya a jugar creando problemas en cada jugada a nuestro oponente. A esto se le llama luchar por la iniciativa, y vas a ver que te permite conseguir posiciones muy interesantes. De momento continúan con peón por, y tras dama por, ya lo vemos en acción, caballo C6, desarrolla una pieza y gana un tiempo al amenazarte la dama, te esfuerzo a que te defiendas. Las blancas continúan con dama de 2 y ahora, en vez de continuar con ideas como alfil E7, enroque corto, jugadas muy lógicas, las negras continúan con la jugada G6, volviendo a buscar problemas para su oponente. Su idea es muy sencilla, jugar alfil G7 y dominar toda esta diagonal en la que se encuentran dos casillas importantísimas, las casillas D5 y la de D4, que si el negro consigue dominar va a poder crear ya problemas en la posición blanca, por lo que las blancas deciden responder con la jugada B3. Simplemente se anticipan a esto y cuando el negro juega alfil G7 pueden jugar alfil B2 y de esta manera pueden lucharle la diagonal al jugador de negras. Y es que la partida se está empezando ya a calentar. Las negras continúan con enroque corto y tras alfil D3 aquí ya vemos las intenciones del jugador de negras. Y es que la teoría aquí indica que la jugada principal es jugar con torre 8 y continuar de una manera muy estratégica, que el blanco se desarrolle, luchar por ese control en el flanco de dama, y tras jugadas como F3 y caballo 5, el negro pues va a querer jugar con C6 y B5 para presionar en C4, aprovechando este caballo, el blanco se va a enrocar en corto, se va a expandir en el flanco rey, y vamos a tener una partida súper interesante, pero como digo, muy distinta a lo que vamos a ver. Y es que tras este alfil D3, las negras continúan con la jugada caballo G4, una jugada súper interesante y agresiva. ¿Cuál es su idea? Bueno,
aparte de, por supuesto, liberar la diagonal para este alfil que pueda apoyar el control de estas casillas, se están creando amenazas tan sencillas como jugar alfil d4 para entrar por f2, así de directo. El blanco tiene que reaccionar y lo hace pues continuando con su desarrollo, una jugada lógica como podría ser caballo f3, precisamente para controlar esta casilla. Caballo g5, el negro ya toma control de esta casilla y tras alfil e2 van tan solo 11 jugadas y las negras, gracias a crear problemas en cada jugada a su oponente, tienen la opción de lanzarse al ataque. Primero van a controlar la posición, se van a hacer amos y señores del tablero y una vez tengan ese control se van a lanzar con todo. ¿Cómo lo hacen? Pues muy sencillo, mira, continúan con la jugada caballo por f3 jaque. La idea es que tras alfil por f3 se ha eliminado la pieza defensora que defendía la casilla d5 y la casilla de d4, lo que le permite al blanco jugar ya caballo d4. Y ahora las amenazas ya empiezan a ser importantes. La amenaza sobre f3 es una amenaza seria. El blanco no puede ignorarla. Por ejemplo, imagínate que hace una jugada como torre d1 simplemente para mejorar la torre y traerla al centro. La jugada caballo por f3 ya deja a las negras con muchísima ventaja, ya que tras g por f3, fíjate qué estructura de peones tan mala se le ha quedado al blanco y encima el negro puede continuar con ideas como alfil h3, le quita el enroque corto al blanco, le fuerza a dejar el rey en el centro y ahora jugando ideas como dama e7, f5, va a conseguir abrir la posición y lanzarse al ataque. Es por eso que el blanco se ve obligado a reaccionar y juega a alfil d1. Fíjate una vez más cómo las negras van mejorando la posición de sus piezas, van creando problemas y el blanco solo puede hacer que defenderse. Y esto es solo el principio, porque las negras continúan f5, se siguen lanzando, ahora presionan en e4 y buscan abrir tanto la columna f si capturan e4 para su torre, como si le capturan en f5, continuar con alfil por f5, desarrollar esta última pieza y conseguir aún mayor dominio. Y es que la posición se ha abierto, ahora el negro también dispone de la columna e para atacar, tiene un caballazo en d4 muy bien situado, un alfil en f5 controlando toda la diagonal, un alfil en g7 también apoyando el caballo y controlando la diagonal y dos columnas muy interesantes para atacar. El blanco a partir de ahora tiene que ir con muchísimo cuidado, la menor de las imprecisiones puede llegar a ser decisiva. De momento continuaron con la jugada caballo e2. Una jugada muy lógica, y es que el blanco lo que busca es simplificar la posición, cambiar el mayor número de piezas, especialmente esas piezas tan buenas que tiene el jugador de negras, para que su ataque no tenga tanta fuerza. Una estrategia que suele ser muy buena a nivel defensivo, pero en esta posición no funciona por temas tácticos. Y es que tras la jugada caballo por e2, alfil por e2 y alfil por b2, a pesar de que el blanco recaptura y parece que, oye, ha conseguido todo lo que quería, fíjate, ese caballazo en d4 y ese alfil en g7 que tanto le molestaban ya no están, a cambio los ha cambiado por su caballo c3, tampoco hacía mucho, y el alfil de b2, resulta que no funciona, porque en esta posición el negro tiene una jugada durísima, la jugada dama g5. Y es que esta sencilla jugada simplemente crea un problema muy grave al blanco. Le crea la amenaza de dama por g2 y no es para nada fácil defenderla. Y es que, ¿qué puede hacer el blanco? Si juega alfil f3, mejora el alfil y defiende el peón de g2, simplemente te viene torre a e8, jaque, te doy jaque. Si vienes con el rey al centro, por supuesto, el ataque va a ser decisivo, pero es que ese es el mal menor, porque no puedes jugar rey f1, ya que tras la simple alfil de 3 jaque y rey g1, el peón de g2 está clavado y te puedo jugar torre por f3 y te gano una pieza. Pero es que tampoco puedes hacer una jugada como sería en roque corto, una jugada muy lógica porque dices, oye, saco al rey del centro, lo escondo, pero no es suficiente, porque gracias a tener la dama en g5 te puedo jugar alfil h3. Ahora no es que te amenace el peón, es que te amenazo. Jaque mate, por supuesto, sigues sin poder hacer alfil f3, porque te juego torre por f3 y el peón sigue clavado, por tanto lo único que puedes hacer es jugar g3 y ahora simplemente te capturo la torre y me quedo con calidad de más. He ganado material. Por tanto, las blancas lo único que pueden hacer es la jugada g3, el mal menor, una jugada que por supuesto no quieren hacer. ¿Por qué? Porque debilita más su futuro en roque corto, porque en algún momento va a tener que esconder el rey y le va a debilitar todas estas casillas muchísimo y nos va a permitir crear ataque. Algo que, como vas a ver, el negro no va a desaprovechar. Y es que continúa creando presión jugada a jugada. Torre a e8. Trae su última pieza al ataque. Esa torre que estaba en a8 sin hacer nada se viene a e8 y ya está creando problemas. Clava el alfil d2 y amenaza algo tan sencillo como alfil g4 o alfil d3 y ganar esa pieza. Por tanto, el blanco ahora sí que sí tiene que enrocarse, tiene que salir de estas amenazas y esperar que no pase nada. Pero aquí se encuentra con la jugada alfil h3, tal y como hemos visto al principio.
te amenazo la torre de F1, te creo más presión sobre el enroque, ¿y qué haces? Ya lo hemos visto, no puedes jugar torre 1 porque torre por F2 acaba la partida. Recordemos, rey por dama de 3 es jaque mate y muy bonito. Es por eso que las blancas tuvieron que buscar más allá y encontrar una jugada que pudiera defender de todas esas amenazas, que es la jugada F4, la mejor jugada de la posición, pero que se encuentra con esa gran sorpresa que hemos visto. Y es que a pesar de poder continuar con ese dama C5 seguido de G5 y presionar muchísimo, las negras decidieron jugar alfil por F1. Sacrificar la dama, te juegan peón por... Y sí, es cierto que puedes jugar torre por E2, es cierto que tienes ese gran ataque, pero es que ya lo tenías antes, ya estabas dominando todo. ¿Qué necesidad había de entregar la dama de esta manera? Sobre todo porque no hay un remate directo, es decir, no te sacrifico la dama y te doy mate en 3 o 4, te recupero el material. No, llegamos a una posición donde simplemente mantengo el ataque, pero tengo dama de menos. Mi oponente va a poder jugar libremente con esa dama de más. Pues bueno, resulta que todo esto estaba súper bien calculado y el problema de las blancas es que no pueden hacer nada para evitar un futuro ataque. Es un sacrificio que simplemente te permite debilitar el enroque blanco, realizar una serie de jugadas que tu oponente no puede evitar con un plan, una idea que tampoco puede evitar y que te va a llevar a un remate espectacular. Fíjate, de momento el blanco tiene que mover la dama, en la partida continuaron con dama C3 y uno podría pensar que la idea del negro es jugar torre G2 jaque y tras rey H1 traer la otra torre, ¿no? Continuar ese superataque con amenazas como torre por H2, que parecen muy pero que muy fuertes. Además, teniendo en cuenta que el blanco no puede hacer la típica jugada torre por F1, la desesperada, con idea de que cuando recaptures puedan recapturar tu torre, porque se encuentran con el bonito mate torre por H2 jaque y tras rey G1, torre F a G2 jaque mate. El problema es que las blancas no están obligadas a jugar de esta manera, pueden simplemente continuar con dama D4 con idea de que tras torre por H2 y rey G1 no tengas tiempo a continuar ese ataque, ya que el blanco tiene un plan muy sencillo: devolverte la dama, eso sí, a cambio de las dos torres, es decir, jugarte dama por F2 y que cuando juegues torre por F2 y rey por F2 se llegue a una posición de torre contra alfil, donde el blanco por supuesto va a tener una ventaja decisiva. Es tanto esta amenaza que las negras no pueden hacer nada mejor que continuar con torre H a G2 jaque, rey H1, torre H2, rey G1, torre G2 y hacer tablas por jaque continuo. Algo que por supuesto no queremos hacer, no hemos entregado la dama en una posición favorable para hacer tablas. Lo hemos hecho porque tenemos una idea ganadora. ¿Y cuál es? Pues la espectacular jugada alfil G2. Y es que esta jugada conlleva un mini plan que es imparable. La idea del negro es brutal. Simplemente continuar con alfil E4 o alfil C6, cualquier jugada por esta diagonal, para liberar la casilla de G2 y traer su torre, de manera que consigamos llevar el rey a la esquina y podemos hacer la famosa táctica del molinillo, que se basa precisamente en eso: llevar el rey a una esquina e ir dando jaques a la descubierta mientras capturamos todas las piezas del oponente. De hecho, esta táctica ya la hemos visto en otros vídeos y otras partidas magistrales en este mismo canal. De hecho, si no has visto mi vídeo sobre las 25 tácticas que debes de dominar, te las dejo aquí por pantalla y en el comentario fijado para que lo veas una vez acabe esta partida. Y es que este golpe puede ser tan pero tan letal que las blancas, a pesar de tener un par de tiempos libres con dama de más para hacer lo que quieran, no lo pueden evitar. Y eso que encontrarán una gran defensa. Fíjate, continuaron con la jugada dama de 3, una jugada muy interesante. De momento te amenazo la torre y ya te fuerzo a que si quieres mover ese alfil por esta diagonal tenga que ser a F3, porque estás obligado a defender la torre de E2. Y ahora continuaron con torre F1. ¿Cuál es la idea? Que tras torre G2 jaque, cuando se vean obligados a jugar rey H1, llevar el rey a esa esquina, el plan es que el blanco no les consiga recuperar material y quedarse con ventaja. Es decir, que cuando hagan ese jaque a la descubierta, por ejemplo, torre D2 jaque, puedan responder con torre por F3, capturando ese alfil con la torre y que cuando te recapturen la dama, la torre esté situada en una casilla donde puedes recapturar. De manera que sí, te han recuperado el material, pero se llega a un final de torres con igualdad de peones, donde probablemente se acabe en tablas. Es decir, donde el negro ha sacrificado otra vez todo ese ataque a cambio de nada. Y la verdad es que no hay descubierta buena. Ahora mismo el molinillo está totalmente parado. Ni siquiera puedes hacer una jugada como torre F2 para bloquear la torre de F1 y que no pueda capturar ese alfil, porque te juegan rey G1. El rey defiende la torre y no se puede hacer nada. Si juegas torre por F1, simplemente dama por F1 y ya no hay rey que arrinconar. La posición vuelve a estar a favor del blanco. Pero
Por supuesto, las negras tenían todo esto calculado y es lo que hace la magia de toda la combinación, porque si tú no tienes la idea que vas a ver ahora mismo en mente, si no has llegado hasta aquí y no lo has calculado, no puedes sacrificar la dama hace 5 jugadas ya para dar un golpe táctico 5 jugadas después, teniendo en cuenta que tu rival podría haber hecho 25 defensas diferentes. Es decir, la complejidad de calcular todo eso era altísima. Y es que aquí el negro tenía un as en la manga. Tenía una manera de llevar a cabo este molinillo y que no se puede defender. Simplemente la antinatural jugada de retroceso alfil C6. Retrocedo al alfil, lo pongo en una casilla en la que no me lo vas a poder amenazar, no vas a poder hacer ese torre por F3, esa idea que evite que pueda continuar con mi molinillo, y ahora las amenazas se mantienen. Es más, son inevitables. Fíjate, la partida continuó con torre por F8 jaque, y tras rey por F8, la dama se puede mover a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas para intentar huir sin que la capturen directamente, y en todas ellas hay un jaque a la descubierta que la gana. Por ejemplo, que juegan dama C3, pues simplemente torre C2 te doy jaque y cuando muevas el rey capturo tu dama. Que por otro lado intentas esconder la dama, llevarla lejos, por ejemplo a B1, no hay problema, torre B2 jaque una vez más y cuando muevas el rey te vuelvo a capturar la dama. Y si intentas lo que se hizo en la partida, jugar dama F1 jaque para al menos intentar contraatacar y conseguir nuevas casillas para la dama, tampoco funciona, porque me defiendo con torre F2 jaque, jaque a la descubierta con el alfil y cuando me vas el rey capturo tu dama, me quedo con alfil de más en este finalito y la posición está absolutamente ganada. Las blancas abandonaron. Resulta que no era una locura, sino que era una genialidad. Así que ya sabes, si quieres ver más partidas como esta para inspirarte y seguir disfrutando, te dejo una por pantalla que te va a encantar y recuerda que tienes en el mensaje fijado en la descripción del vídeo el enlace a ese vídeo con los 25 golpes tácticos que tienes que aprender. Un saludo, no olvides dejar fuerte me gusta, de suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo.